Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Rusia se reunieron ayer en Arabia Saudí para negociar la paz de Ucrania. ¿Qué significa ese encuentro? En Alemania, los sondeos dicen que el próximo canciller federal será Friedrich Merz. ¿Qué es lo bueno de su candidatura y qué es lo malo? El uruguayo Luis Lacalle Pou, que deja el poder en 10 días, es el presidente mejor valorado de Sudamérica. ¿Cómo se explica algo así? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 19 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A punto de que se cumplan 3 años de la invasión rusa a Ucrania, ayer tuvo lugar la primera reunión de las delegaciones de Estados Unidos y Rusia para buscar el fin de la guerra. El encuentro se llevó a cabo en Riad, la capital de Arabia Saudí. A instancias del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, se sentaron a la mesa el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, con la idea de fijar las bases de la paz. Al final, ambos dieron declaraciones. Rubio dijo que el proceso consta ahora de 3 fases. La primera será entre diplomáticos, la segunda entre funcionarios y técnicos de alto nivel. Ahí habrá consultas con Ucrania y la Unión Europea. En la tercera fase se identificarán las oportunidades que se abrirán tras el fin del conflicto. The first next step is working through our respective teams at the diplomatic side, just to ensure that our diplomatic missions can function. The second is a high-level team, including those who are experts on these topics, the technical side, to begin to engage with their side on parameters of what an end to this conflict would look like. And on that front, obviously, there's going to be engagement and consultation with Ukraine, with our partners in Europe and others. And then the third is, together with those other two, is beginning to engage in identifying the extraordinary opportunities that exist should this conflict come to a acceptable end, the credible opportunities that exist to partner with the Russians geopolitically on issues of common interest and frankly economically. Sergei Lavrov también habló. Dijo que el diálogo fue muy útil, que cada delegación escuchó atentamente a la otra y que está seguro de que el equipo estadounidense entendió de forma más clara la posición de Rusia y de su presidente, Vladimir Putin. Разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина. Mucha gente cree que la reunión en Riad entre Rubio y Lavrov, que se logró tras una conversación entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marca un antes y un después del escenario internacional, sobre todo cuando la guerra en Ucrania cumple 3 años el lunes. En ese sentido, ¿qué significa el encuentro que han sostenido en las últimas horas Marco Rubio y Sergei Lavrov? ¿Acaso estamos viviendo 7 días que cambiaron el mundo? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, lo que vimos ayer en Arabia Saudí es la constatación de que en solo 7 días la geopolítica mundial ha cambiado quizás para siempre. Desde la primera llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, que tuvo lugar el pasado miércoles 12 de febrero y que sorprendió al mundo, pese a que no era una sorpresa, porque Trump siempre había dicho que él con el presidente ruso se lleva bien y que hablaría con Putin, porque poner fin a la guerra en Ucrania es su gran prioridad. A justo después, el discurso, la semana pasada, del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en Europa y cargando contra Europa,
y finalmente ese encuentro ayer en Arabia Saudí, consolidando el acercamiento entre Washington y Moscú con la primera reunión a este alto nivel diplomático desde 2022, desde la invasión rusa a Ucrania, cuando la Casa Blanca entonces lideró junto a Europa un proceso de aislamiento internacional al Kremlin por la barbarie sangrienta contra el pueblo ucraniano y contra su soberanía, integridad territorial y el derecho internacional. Desde entonces había habido pocos contactos breves y tensos entre Estados Unidos y Rusia, pero ahora el gobierno de Trump tiende la mano al Kremlin y se sienta en la mesa de negociaciones solo con el gobierno de Putin, dando la espalda a Ucrania y a la Unión Europea. Y esto lo cambia todo. Menciono los 3 mayores cambios. Primero, Rusia vuelve a la mesa de la diplomacia internacional cara a cara, de igual a igual, con Estados Unidos, y eso cambia no solo la postura de Moscú en el mundo, sino las relaciones bilaterales de las 2 grandes potencias nucleares que ahora hablan de normalizar sus relaciones y reabrir sus respectivas embajadas y cooperar en el futuro en materia geopolítica y económica. Segundo, cambia obviamente también la guerra en Ucrania, que a partir de ahora ya no cuenta con el apoyo de Washington tal y como lo habíamos visto. Ahora esta Casa Blanca está cerrando, por ejemplo, la puerta a cualquier entrada a Kiev en la OTAN, o dicen que Ucrania tendrá que ceder territorio invadido por Rusia antes incluso de empezar seriamente las negociaciones de paz. Pero sobre todo, lo que se ha alterado profundamente esta última semana, el tercer cambio, es la relación entre Estados Unidos y Europa. El toque de gracia lo dio el discurso de J.D. Vance hace solo unos días en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, acusando a los europeos de ser su propia amenaza y de alejarse de los valores de libertad de expresión y democracia, pidiendo a la Unión Europea que garantice su propia defensa. Y pese a que esto tampoco era sorpresa, Vance ya vino diciendo desde hace años, cuando era senador, que Washington necesita un aliado y no un cliente, y que Bruselas debe aprender a sostenerse por su propio pie, pero aún así, todo esto desató desconcierto, shock y turbulencias entre los aliados europeos, porque en realidad lo que se ha desatado aquí es un cambio de una enorme magnitud en el orden mundial que conocíamos hasta ahora, el establecido en el último siglo. De ahí todos los titulares de la prensa del viejo continente estos días hablando de la peor crisis de seguridad en Europa desde 1945 y de la histórica alianza transatlántica de los últimos 80 años hecha añicos, después de que aquel Estados Unidos, aliado y protector de Europa durante tanto tiempo, parece que ha dicho que hasta aquí, que ya no más. Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, tiene una importante cita con las urnas este domingo. Ese día, los votantes de aquel país donde viven 84 millones de personas deben elegir a los miembros del Bundestag, el Parlamento Federal. Las elecciones fueron convocadas de forma anticipada tras la ruptura en noviembre de la coalición que le permitía gobernar a Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, el SPD. Scholz no parece tener opción esta vez. En las encuestas, el SPD figura de tercero con el 16%. En el segundo lugar, con el 21%, está la ultraderechista Alternativa para Alemania, y en el primer puesto los democristianos de la CDU y la CSU, encabezados por Friedrich Merz, abogado y antiguo eurodiputado que ha sido crítico de las negociaciones de Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. And it's absolutely unacceptable that Russia and the United States of America are negotiating without Ukraine and without the Europeans on the table. Merz se expresó así la semana pasada en Múnich, donde calificó de inaceptable que Ucrania y la Unión Europea no estén en la mesa de diálogo. Otro problema que enfrentaría Merz si llega al gobierno es la crisis de la economía alemana que, ojo, ha decrecido los últimos 2 años. Y otro problema más sería el de los inmigrantes, una de las principales preocupaciones para los alemanes. Merz tiene 69 años y es partidario del libre comercio. Ha dicho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debería imponer aranceles a la Unión Europea.
¿Qué es lo bueno de Friedrich Merz como candidato y qué es lo malo? Hablamos ayer en Madrid con la periodista Stefanie Müller, corresponsal de varios medios de comunicación alemanes. Bueno, Friedrich Merz, la primera cosa buena que tiene este hombre es que conoce Estados Unidos. Ha sido el responsable de BlackRock, del fondo de inversión más grande del mundo, que es de Estados Unidos, en Europa, y habla muy bien inglés, que eso también siempre ayuda, y ha tenido discursos en Harvard, que él ha tenido completamente en inglés, que eso a mí me parece que es una buena cosa ahora mismo, que nos va a preocupar muchísimo las relaciones con Estados Unidos al próximo gobierno. Lo malo que puede tener Friedrich Merz es que es bastante conservador, vive el modelo tradicional de la familia, y bueno, que no muchos entre los votantes femeninos no es muy popular. Hay varias encuestas a propósito. Por el momento su partido llega a 32%, según las encuestas, y bueno, que eso está cambiando arriba, pero no menos que 30%. Y creo que es una persona bastante firme, eso también es positivo, aunque a algunos no les gusta esto, pero yo creo que ahora mismo es necesario, y es una persona que sabe de economía, es una persona sin duda que sabe de economía, y eso es también lo que necesitamos ahora, porque estamos en una crisis económica bastante importante. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En las últimas horas, una firma argentina, CB Consultora Opinión Pública, difundió una encuesta sobre la popularidad de los presidentes suramericanos. Hay datos que sorprenden. Uno tiene que ver con el uruguayo Luis Lacalle Pou, que deja el poder ya casi el 1 de marzo. Lacalle es el mejor valorado de todos, con una popularidad del 51,5%. Lo siguen Javier Milei de Argentina con el 49,3%, Daniel Noboa del Ecuador con el 46,7%, Gabriel Boric, el chileno, con el 44,6%. Boric es el que más ha subido, y Lula da Silva del Brasil con el 44%. En la sexta casilla aparece Gustavo Petro de Colombia con el 38,2%, Luis Arce de Bolivia con el 31,7%, Nicolás Maduro de Venezuela con el 30,8% y en el último lugar la peruana Dina Boluarte con solo el 20,3% de valoración positiva. Pero, ¿cómo se explica que a tan pocos días de entregar el poder, el uruguayo Luis Lacalle Pou sea el presidente mejor valorado de Sudamérica? Llamamos ayer a Montevideo al director del diario El País, Martín Aguirre. Sí, es un hecho real que el presidente Lacalle Pou se retira el próximo 1 de marzo con una popularidad muy por encima de lo habitual para un mandatario que deja el poder, especialmente en estos tiempos y especialmente en un país como Uruguay, donde su partido y su coalición de gobierno perdió la elección y se encuentra en este momento debatiéndose en cómo digerir esa pérdida teniendo un presidente con tamaña popularidad. La realidad es que la popularidad de Lacalle Pou no logró trasladarla a los candidatos que debían continuar su gestión. Hay que recordar que en Uruguay no hay reelección, por lo tanto, ahora Lacalle Pou tiene 5 años para estar en la oposición y es probable que vuelva después como nuevamente candidato porque es una persona relativamente joven para los estándares uruguayos, de 50 y pocos años. ¿Por qué tiene esa popularidad? Te diría que uno de los principales motivos es la forma en que manejó el tema de la pandemia, donde se mostró como una persona muy humana, muy cercana a la gente, muy pendiente, dando conferencias todos los días, pero además en una cosa en la cual estuvo prácticamente solo, se resistió a una cuarentena forzosa
y eso el tiempo demostró que tenía razón. Se movió de manera muy proactiva con el tema de las vacunas, pero nunca impuso dogmáticamente una obligación de vacunarse. Entonces, para lo que sucedió después, como que se valoró más todavía lo que fue su gestión en ese momento. Fue un presidente bastante moderado, bastante uruguayo, más incluso de lo que hubieran esperado muchos de sus seguidores, que esperaban que llegara con una agenda más reformista, más proempresa, más privatizadora, y sin embargo, si bien tuvo algunas reformas importantes como la reforma de la seguridad social y otras más, fue un presidente conciliador y moderado, mucho más de lo que se esperaba, sobre todo en comparación con lo que fue su padre, que fue un presidente extremadamente reformista en los años 90. También tuvo que enfrentar una oposición realmente muy dura, que desde el primer momento le hizo un combate político muy fuerte con protestas, manifestaciones, incluso en la mitad de la pandemia. Ahora lo que queda por delante es ver cuál será el futuro de la calle Pou y cuál es el futuro de la fuerza política que él aglutina. En este momento toda esa fuerza se encuentra lamiendo todavía las heridas de la derrota electoral y viendo si debe tomar una postura más dura en la oposición al Frente Amplio a la izquierda que empieza a gobernar el 1 de marzo, o seguir el ejemplo de la calle Pou y una posición más conciliadora. Por lo pronto la calle Pou se va a tomar un tiempo de descanso y después se verá si vuelve a la política activa de manera muy intensa. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El Papa Francisco no mejora. Un boletín médico expedido ayer, pasadas las 7 de la noche en Roma, por los doctores del Hospital Policlínico Gemelli, donde se encuentra desde el viernes, dice que el pontífice sufre una neumonía en ambos pulmones, de modo que su cuadro clínico sigue siendo muy complejo. El reporte añade que la infección de los bronquios ha requerido antibióticos con cortisona y que eso dificulta las cosas. Francisco tiene 88 años y su agenda ha sido cancelada. La Fiscalía General del Brasil acusó ayer al expresidente Jair Bolsonaro de un intento de golpe de Estado tras las elecciones que perdió a finales de 2022, con el actual primer mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El fiscal Paulo Gonet también acusó a Bolsonaro de haber tratado de abolir de forma violenta el Estado democrático. El expresidente gobernó de 2019 a 2023. Las acusaciones contra él constan en un informe de más de 800 páginas que se conoció hace 3 meses. Si Bolsonaro es encontrado culpable, podría recibir una condena a 28 años de prisión. Poco más de una docena de países tienen actualmente como jefa de Estado o de gobierno a una mujer, según el Pew Research Center en Washington, D.C. Ahí están las presidentas de México y Honduras, Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro, entre otras, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La primera jefa de gobierno del mundo moderno fue Sirimavo Bandaranaike en Ceilán, hoy Sri Lanka, en 1960. Unos 10 años más tarde, Israel y la India tuvieron mujeres frente al Ejecutivo, Golda Meir e Indira Gandhi. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.